De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. Nueve horas con 2 minutos, buenos días, 9 horas con 3 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de La Mañana de la Diaria a través de la Diaria Radio 97.9 de Montevideo, 102.5 en Maldonado y Punta del Este y 90.9 FM en Colonia del Sacramento. Ya está pronta, como siempre a esta hora, Mariana Cianelli. ¿Cómo andás, Mari? Muy bien, buen día. Un martes post debut mundialista. El día después. El día después. El día después, con la garganta, bancando. Bien. No te voy a decir que ilesa. Ilesa no. Pero se disimula. Bueno, es que hubo que gritar un gol. Hubo que gritar un gol y aparte la transmisión que hicimos ayer a través de la Diaria Radio, dicho sea de paso, muy disfrutable por la cantidad de gente que nos acompañó y que sabemos que la disfrutó del otro lado, que se hizo desde Montevideo, desde ese lugar tan lindo llamado Enriqueta, tuvo en términos del relato toda la atención que supuso un segundo tiempo con Uruguay generando muchas situaciones, pero demorándose en concretar el gol y en empatar, porque estaba perdiendo desde fines del primer tiempo. Entonces todo eso hace que el desgaste sea mayor. Y bueno, y en un momento, ya faltando poco para el final, a falta de 10 minutos, llegó el empate de Uruguay, el definitivo 1-1. Pero claro, en ese momento el envión hacía que el equipo se propusiera ir a darlo vuelta. Y mereció darlo vuelta. El tema es que con el merecimiento no hace nada si la pelota no entra. Y el alargue también fue muy intenso. Y hubo 8 minutos de adición, de tiempo descontado o adicionado, en todo caso, por el árbitro del partido. Hubo una figura superlativa en la cancha, que fue el arquero del equipo de Arabia Saudita. Quizá una de las pocas ocasiones en las que se le puede decir que no resolvió del todo bien, aunque tampoco era fácil resolverlo, fue la jugada en la que empata Uruguay porque daba un rebote que es el que toma Araujo y por suerte nos saca de encima, yo decía en el relato, como 200 kilos, ¿no? Porque la verdad es que empezaba a pesar eso de que pasara el tiempo y Uruguay estuviera en desventaja. No pudo ganar, era favorito, entonces desde ese punto de vista el empate no es el mejor resultado. Yo me quedo con cómo mejoró el equipo en el segundo tiempo después de un muy mal primer tiempo. En una serie que también esto da cuenta de cómo el fútbol, ¿no?, se ha globalizado, se juega en todos lados y con mayor frecuencia cada vez nos muestra selecciones que no tienen gran nombre y que consiguen ser competitivas. Bueno, Cabo Verde con España, ¿no? Eso mismo. No se preveía que hiciera un empate con España y bueno, y ahora cambió, digamos, el análisis sobre Cabo Verde que nos espera, ¿no? Y bueno, si nos guiamos por los pronósticos, ya que las pencas están de moda, todo el mundo pensaba que al cabo de la primera fecha del Grupo Uruguay, España en primer lugar, pero también Uruguay, posiblemente tuvieran 3 puntos o proyectaban victorias la mayoría de las personas, y Cabo Verde y Arabia Saudita siguiendo de atrás, y que un poco esa iba a ser la tónica del grupo en un mundial en el que algunos de los terceros clasifican, lo cual no quiere decir que quedaran afuera los otros 2 equipos, pero se imaginaba la gente una tabla partida. Bueno, la tabla los tiene a todos por un punto. Jugada la primera fecha porque al empate de Arabia Saudita con Uruguay se le sumó el más sorprendente o sorpresivo empate de Cabo Verde, que es una selección con mucha menos historia y creo que posibilidades que la de Arabia Saudita, contra España, que aparte llegó al Mundial como candidata, no como llega Uruguay, generando ciertas expectativas, sino como candidata. En fin, el fútbol se volvió una cosa en la que el nivel de competencia se eleva. Y bueno, y ayer Uruguay, en el primer tiempo no hizo un buen partido, en el segundo tiempo la cosa cambió. Me parece que Bielsa con algunos cambios acertó. Y la gran pregunta es si algunos de esos cambios estarán en la opción del equipo titular que va a jugar el domingo que viene contra Cabo Verde, precisamente un partido clave para, conseguir la primera victoria y encaminar una clasificación en la mejor posición posible. Ya nos empiezan a llegar mensajes, nos dicen excelente transmisión, mucho más emocionante por radio, bravo al equipo, apagué la tele y me quedé con ustedes, Adriana. Vamos a obligar a la comunidad de la Diaria a que tomen esa decisión en adelante. En realidad, ahora que lo pienso, le agradezco mucho el mensaje a Adriana, no es necesario, porque si se quiere volver a lo que hacía, por ejemplo, mi padre cuando yo era chico, que era bajar el volumen de la tele y poner la radio en tiempos en los que no había delay. Ahora, por ejemplo, si vos seguís la transmisión por YouTube, lo podés hacer porque el relato de la Diaria en YouTube lo parás, lo acomodás para que vaya de la mano con la imagen. Exacto. Y si no querés escuchar a los queridos colegas de la emisión televisiva, les mando un abrazo, sobre todo a la gente del equipo de Canal 5, nos podés escuchar a nosotros. Por la radio. Exactamente. Espectacular. Bueno, a ver, antes de ir al repaso de la portada de la Diaria, vamos a decirle a la gente que hoy queremos que la música
esta es una idea de Mariana Cianelli, Sí. yo deslindo toda responsabilidad. Queremos que la música la elija la audiencia. Exacto. Me tocaba a mí elegir el día de hoy el cierre musical y se me ocurrió que podíamos ir por el lado futbolístico. A ver, e invitar a los oyentes a que nos manden canciones vinculadas al fútbol, de las conocidas, puede ser sí, pero de las no tan conocidas. A ver qué termina pasando. Nos pueden escribir y sugerir canciones para cerrar el día de hoy, post-debut mundialista. Llegará seguramente promediando la mañana el directorio en pleno de la Corte Electoral para hacer el control Exacto. correspondiente de Como los sufragios. siempre, como Porque acá hay que garantizar la transparencia y que efectivamente suene al final del programa la canción que fue votada por mayoría. Exacto. Estás en condiciones de dar todas las garantías de caso. Totalmente, van a Muy venir bien. los ministros de la Corte Electoral para... Está ingresando la están delegación. ingresando en este momento. Analía Piñairú, allí ingresa, Garchitorena, en fin, van llegando todos los Klappenbach. integrantes. Klappenbach también, Pablo, ¿qué tal? Se están situando. No tenemos espacio para todos, pero bueno, se acomodarán y deliberarán y sobre todo realizarán el contralor. Bueno, así que los invitamos. Así empezamos. ¿Por qué medio pueden votar y decir lo que quieran? Por el siguiente. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Y cómo no va a ser futbolera la portada de La Diaria en este martes 16 de junio de 2026. La foto es una foto de la agencia AFP en la que aparecen en el fragor de la lucha futbolistas uruguayos. Aparece Ugarte saltando para buscar la pelota, ganándole por una cabeza a Bentancur, pero a su vez quedando una cabeza abajo de Mohamed Cano, uno de los titulares, volante titular, creo que el jugador más alto del campo de juego de Arabia Saudita, que lo demuestra en ese salto. Aparece de espalda Musab, otro jugador que hizo un interesante partido con la 7 en la espalda en Arabia Saudita. Y bueno, es justamente lo que recoge La Diaria y pone en la portada, por lo menos en la versión papel, del empate a 1 en el estreno mundialista de Uruguay. Uruguay empató con Arabia Saudita en su debut del Mundial tras un primer tiempo en el que faltó mucha movilidad, dice La Diaria en la portada. Según Bielsa, la selección mejoró, empató y estuvo cerca de ganar, pero se encontró con la figura de Mohamed Al-Owais, el arquero árabe, figura del campo de juego. Sí, bueno, decíamos en el inicio que fue un primer tiempo lento, salvo 2 o 3 rachas de no más de entre 5 y 7 minutos por bando, en las que hubo chances claras de gol que Uruguay no aprovechó, pero Arabia sí. Pero la Celeste mejoró en el segundo tiempo y estuvo cerca de llevarse la victoria tras ir abajo 1-0. Metió, digamos, empató con el 1-1. Vamos a recordarles que durante toda la programación de La Diaria Radio habrá ecos de lo que fue el debut de Uruguay. Vamos a tener contacto durante la programación. Seguramente eso pase a partir de la segunda mañana con Fermín Méndez, el Mincho, que está ya cubriendo el Mundial para La Diaria. Su crónica y sus aportes se pueden leer hoy, los recomendamos. Y simplemente de las repercusiones posteriores, quiero mencionar algo que dijo Bielsa, el técnico que lamentó el empate, hizo una especie de autocrítica, habló de escasa movilidad del equipo en el primer tiempo. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? La mejora ya en el segundo tiempo también entregó otra situación, por lo menos reidera la conferencia de prensa, porque hay como una manía en el periodismo deportivo de ir a las conferencias de prensa a preguntar cosas que a veces no solo escapan de lo deportivo, sino de lo importante, porque en ocasiones se presentan temas extradeportivos que hay que preguntar. Ahora, que le pregunten a Bielsa, como le preguntaron ayer, ¿por qué bajó la vista en la foto oficial que le tomaron, esa que le toman a todos los integrantes de los planteles y de los cuerpos técnicos? A mí me llama la atención. Y ante eso Bielsa se fastidió y dijo, yo no soy modelo para que me exijan mirar a la cámara o cosa por el estilo. Y fue uno de los zócalos, ¿no? De los subtítulos Hermoso. elegidos para zocalear, por lo menos en la transmisión de Canal 5, la de la televisión abierta que se puede ver en Uruguay, esa frase del técnico Yo no Marcelo soy Bielsa. modelo. En otro tiempo, no muy lejano, creo que cuando la Copa América jugaba hace 2 años, también en ese momento un periodista uruguayo le preguntó por su costumbre de responder a veces en las conferencias mirando hacia abajo y se generó un intercambio hasta un poco bizarro en el que Bielsa un poco asumió sus características, su timidez. Bueno, eso ayer Cierto, que surgió. hizo como un análisis psicológico. Exacto, que mucha gente entendió en aquel momento que se había extralimitado, que había terminado generando una autocrítica o haciendo una autocrítica demasiado dura, ¿no? Exacto. Consigo mismo. El tema volvió ayer. Dejamos el fútbol de lado y pasamos a otras cuestiones de la agenda, porque se sigue jugando el partido de la Comisión
especial vinculada a la compra de las OPB a cargo de Cardama. Y durante la sesión de ayer, en esa comisión justamente, surgió el dato que dice que en 2024 el estudio del Piazo elaboró un informe sugiriendo dejar sin efecto el contrato con Cardama. Vamos a ponerle contexto a eso. La Comisión Especial de la Asamblea General, que investiga el proceso de compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama, recibió al abogado José Miguel del Piazo, integrante del estudio jurídico que asesoró al Estado uruguayo antes de la firma del contrato con la empresa española. El diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, calificó en una rueda de prensa como contundente la información que dio el abogado con respecto a lo absolutamente desprolijo del proceso de constitución de la garantía de fiel cumplimiento. El actual gobierno denunció un par de meses atrás que esta garantía presentada constituye un intento de estafa al Estado uruguayo y bueno, Garlo se refirió a eso. A su vez hubo una respuesta desde el Partido Nacional, habló Pablo Abdala, consideró que el pasaje del Piazo por la comisión no aportó elementos novedosos, que la comparecencia más bien confirmó que el gobierno anterior actuó con una gran transparencia. Yo estoy buscando otra cosa que había separado más adelante, porque claro, con respecto a ese dato que surge del año 2024, bueno, Garlo se agarró de ese dato diciendo, bueno, pero el propio estudio había hecho un informe sugiriendo la rescisión contractual. Abdala asumió que eso pasó, pero entendió que eso fue una especie de borrador en un momento en el que se demoraba Cardama en presentar la garantía de fiel cumplimiento y que en todo caso da cuenta de que el gobierno pasado, como lo mencionamos recién, actuó con transparencia y sin una suerte de idea previa de a cualquier costo cerrar el acuerdo con Cardama. O sea, el oficialismo le da importancia a eso que dice del Piazo y la oposición se la quita. Y sobre este tema nos va a estar acompañando mañana Lucas Silva, que viene siguiendo el caso para dar más detalles de lo que fue esta comparecencia. Pasando a otro tema que estuvo vinculado también a nuestra agenda del día de ayer, en base a la columna que recomendamos de Natalia Duval, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, dijo que los colectivos de transportistas autoconvocados hay diferencias entre ellos. Sí, viene bien mencionarlo porque es un tema que estuvo muy presente en Panorama Informativo hace un ratito y lo vamos a volver a poner en agenda en 2 entrevistas previstas para hoy, que se da en torno a determinados sectores de transportistas. Echeverri, recordemos que en el informe que pusimos al aire ayer, le dijo a Natalia Duval que hay una dificultad importante en el diálogo entre el gobierno y los sectores transportistas, no en la concreción de diálogos, sino en el hecho de que esos diálogos permitan que el gobierno saque conclusiones con respecto a lo que se pide, porque hay una gran heterogeneidad de estos grupos que se definen como autoconvocados, que se están movilizando pidiendo la supresión de esta guía electrónica de carga o que no se aplique, y al mismo tiempo protestando por el aumento de los combustibles de los últimos meses. Sí, también la ministra, recordemos, había reunido con transportistas provenientes de Rivera, Colonia, Artigas, Canelones, Montevideo, Paysandú, San José y Soriano, y señaló que en algunos departamentos del interior no conocen los documentos que fueron presentados al presidente Yamandu Orsi el viernes pasado. Y también dijo que hay sectores que le han manifestado que no se sienten representados por algunas de las partes que sí se han hecho visibles públicamente o han pedido entrevistas. Bueno, vamos a retomar el asunto con integrantes del sector de transportistas que fue recibido por el presidente de la República, Yamandu Orsi. Hubo una primera entrevista en Panorama Informativo donde las reivindicaciones, o por lo menos algunos planteos, quedaron claros. Nosotros, en la segunda hora de nuestro programa, hablaremos con un integrante de esa delegación recibida por el presidente, Federico Holzman, que es transportista. Pero nos vamos a centrar en el documento de 11 puntos que este grupo le entregó en mano al presidente de la República, que apunta a algunos aspectos sensibles, ¿no? Por ejemplo, créditos fiscales a cambio de la compra de gasoil, cambios en, no sé si decir las metodologías, pero en aquello que termina computándose al momento de establecer el costo de los combustibles o el precio, la tarifa de los combustibles, posibilidad de que haya importación de combustibles a cargo de determinados sectores productivos, supresión del subsidio del boleto. Hay una parte del dinero que paga una persona cuando llena el tanque o compra gasoil, que va para un fideicomiso, que surte un determinado efecto en el precio del boleto que pagamos las personas que andamos en ómnibus. Y bueno, esas son parte de las cosas que se plantean. Y en esa entrevista de segunda hora con Holzman
haremos foco en eso. A primera hora nos va a visitar un legislador opositor. Ayer hablamos largo y tendido, cerca de 45 minutos, con el senador Daniel Casciani del Frente Amplio. Y hoy queremos tener una mirada hacia distintos temas de la política nacional, pero con un integrante de la bancada opositora del Senado. Sí, está en estudios Tabaré Viera, senador del Partido Colorado, y hay muchos temas para hablar con él, desde las negociaciones por la Fiscalía de Corte hasta distintos proyectos que están en debate parlamentario. Sí, el clima político, para empezar, al gobierno no le está yendo bien en función de la opinión de la gente, pero hay encuestas que dicen que a la oposición tampoco, negociaciones abiertas, estas manifestaciones que se presentan, la rendición de cuentas que se viene, todo eso en la entrevista que está a punto de comenzar. Decime, Mari. Llegan varios mensajes, ya están mandando muchas opciones de canciones para el cierre. Dejo algunos comentarios del relato de ayer. Dice Julieta, vecina de Ciudad Vieja: me divertí muchísimo con el relato de Tincho ayer en el Mundial. Aguante la radio y su comunidad. Bueno, muchas gracias, Julieta, por ese mensaje. Tiempo de pausa cuando son las 9:18. Llegará Tabaré Viera. Retomaremos asuntos políticos abordados ayer con Daniel Casciani. Tendremos actualización informativa en la mitad del programa, como siempre, para sumar en el repaso o al repaso más contenidos publicados por La Diaria en esta jornada. Y en la segunda hora, con Federico Holzman, tendremos el detalle de ese documento de 11 puntos que recibió el presidente de la República de parte del sector transportista. No se vayan. ¿Y llegan antes de las 4 Montevideo? La naranja seguro llega. Muchos kilómetros a la fecha hay que manejar. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice: te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito, por favor, al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y sumá chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afiliate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800-2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza. Y por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. 9:21 de la mañana, 9:21 de la mañana de La Diaria. Ayer a esta hora estábamos abriendo una entrevista con el senador frente amplista Daniel Casciani, y en la introducción yo mencionaba algunos hechos salientes que están asociados a la evaluación del gobierno, que surge en distintas encuestas, en las que obviamente se recaba la opinión de la población, lo que a veces se define
como opinión pública, pero también ponía arriba de la mesa cuestiones de una agenda parlamentaria que tiene entre manos o tendrá en breve nada menos que un nuevo proyecto de ley de rendición de cuentas. Y entonces en ese contexto también nos interesa tener la mirada o hacer el seguimiento de la situación desde ojos opositores. Y para eso hoy convocamos al senador del Partido Colorado, del sector Vamos Uruguay, Tabaré Viera, que está en los estudios de la Diaria Radio. ¿Qué tal, Tabaré? Buen día, gracias por la visita. Bueno, buenos días, Martín, y toda la audiencia. Un gusto, un placer estar acá. Primera vez que visito la nueva sede de la radio y estar muy bien instalado. Muchas gracias. Cuando ayer entrevistamos a Casciani, hablamos en un momento de las cifras de aprobación y desaprobación del gobierno, que al gobierno no le dan bien. Y en los mismos días, más o menos, en los que se conocieron varias encuestas en ese sentido, se conoció por lo menos una de Factum que le pide a la gente que evalúe el desempeño de la oposición, que arrojó que un 46% de la población dijo estar en desacuerdo con, no sé si decir la estrategia, el desempeño capaz que es la palabra, de los partidos de oposición, que son varios y que tienen posturas distintas, y un 19% manifestó estar de acuerdo. Como senador opositor, ¿le da importancia a esos números? ¿Qué lectura hace? A ver, siempre hay que darle importancia a la opinión de la gente. En definitiva, en una democracia representativa, quienes estamos actuando en la oposición o en el gobierno es en representación de quienes nos votaron y después tratando de actuar para todos, ¿no? Porque así debería ser. Pero en definitiva, habría que ver y analizar esa información y esa encuesta, ¿no? Porque ustedes saben que las encuestas muestran, bueno, una foto del momento para empezar, y además técnicamente hay que analizar los datos, la ficha técnica, porque, a ver, oposición no hay una sola. Hay varios partidos y aún dentro de los partidos hay varios sectores. No actúa toda la oposición de consuno en todos los temas. Sí, como línea general, creo que todos coincidimos, por ejemplo, en que el gobierno no viene teniendo un buen desempeño. Somos muy críticos en varias cosas con respecto al oficialismo, pero pues tenemos varios matices. También hay que ver cómo se hace esa pregunta, ¿no? ¿Verdad? Porque yo, aparte de la encuesta, recorro el país, escucho a los ciudadanos directamente. Claro, es escaso el valor, digamos, representativo en una muestra, pero uno tiene la sensación, ¿no? El olfato de que... Y bueno, y sabemos que hay mucha gente que está disconforme con la oposición, pero por razones opuestas. Hay gente que está disconforme porque dice que la oposición es demasiado débil, debería pegarle más al gobierno. Recibo muchas críticas de ese tipo. Cuando nosotros planteamos desde Vamos Uruguay iniciar al inicio de un periodo tratando de hacer aportes, de ser muy constructivos, creo que fue muy claro y creo que además sigo convencido de que sí debe ser, que no significa hacer oposición, pegarle a todo lo que se mueve, bueno, pero nos critican por eso. Y bueno, y también he escuchado la otra crítica, no puede ser que no se pongan de acuerdo en nada, el sistema político, ahí ya empiezan a generalizar, viene el antisistema, que también opera, hay un antisistema que opera en el país, y es peligroso, es muy peligroso. ¿Lo preocupa eso? Mucho, mucho, porque bueno, cuando se llega a esas instancias extremas de que se vayan todos, cuando, a ver, yo creo entonces que la valoración de la oposición hay que escucharla, hay que analizarla, pero es difícil porque realmente en ese 40 y pico están sumados razones opuestas. Quienes quieren que seamos más duros con el gobierno y quienes quieren que seamos más constructivos y que nos dejemos de peleas. Entonces, convencer a todo el mundo es imposible. Ahora, de esos dos extremos tomo el segundo para plantearle lo siguiente, ¿no? Esto de que puede haber una parte de la gente que pida mayor diálogo, aunque sabemos que hay otra que no, como usted lo dijo. Sí, sí. ¿Y por qué me centro en el siguiente? Algunos datos que ya hemos manejado en este programa. El año pasado, o sea, en los primeros 9 meses del gobierno, porque asumió en marzo,
se alcanzó uno de los récords de convocatorias de ministros y ministras al Parlamento en régimen de interpelación o de comisión general desde el restablecimiento de la democracia. No fue el año mayor, pero igualó con los que tenían mayor número. A su vez, creo que sí hubo un récord en términos de comisión permanente, hubo una cantidad de citaciones. Sí. Y después hubo otros hechos, ¿no? Por ejemplo, la decisión de la mayoría de los partidos de la oposición, entre ellos el Partido Colorado, de no participar en el diálogo social sobre protección y seguridad social. Y aún habiendo participado del diálogo que terminó en la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, la decisión de no asistir a la reunión en la que el ministro Carlos Negro entregó el documento. En esas gestualidades, ¿no podrá evidenciarse una parte del descontento, sobre todo el descontento de gente que pide una oposición más constructiva? ¿No se puede haber pasado un poquito la rosca en algunas de estas cuestiones que yo marqué? Yo creo que no, a mi entender, bueno, porque por algo tomamos esas decisiones, ¿no? Yo creo que la ciudadanía debería enfocar las cosas como tradicionalmente enfocaba, y ahora hay algunos cambios, en el que, bueno, los responsables directos y primeros de la marcha del país es el gobierno. Y hay que evaluar al gobierno, que es el que tiene la responsabilidad, el que tiene todos los ministerios, el 100%, la mayoría obviamente en todas las empresas públicas. La oposición está fuera y no tiene posibilidades ni por votos en el Parlamento, ni por representación en el gobierno. Es decir, lo que puede hacer la oposición es, entiendo yo, lo que estamos haciendo, tratando de aportar desde el Parlamento, que es donde tenemos mayor expresión, pero no votos para decidir nada, con proyectos de ley. En ese caso, nosotros particularmente, el Partido Colorado, Vamos Uruguay, tiene decenas de proyectos de leyes presentados, ¿no? Que tienen que ver con aportes, en definitiva, para solucionar problemas de la gente, porque yo concuerdo, acá todo tiene que coincidir con que el punto focal es la gente. La política tiene que ser un instrumento y una herramienta mediante el cual trabajamos para mejorar la calidad de vida de la gente en general. Y en ese sentido, bueno, hemos sido muy constructivos, hemos presentado decenas de proyectos de ley en todas las áreas de la actividad pública. Desde allí trabajamos, después no tenemos otra responsabilidad. Después la evaluación de la oposición entonces pasa por si participamos o no participamos de este diálogo. Bueno, no todas las cosas son iguales. Nosotros participamos, sí, efectivamente, donde tenemos que hacerlo, que es en el Parlamento. Y que es donde tenemos representación con algún miembro en algunas empresas públicas, en absoluta minoría. Pero allí sí estamos en todas las comisiones, en las comisiones especiales, haciendo nuestros aportes. Después creemos que el gobierno del Frente Amplio tiene un exceso de ese llamado a diálogos y que terminan en diagnósticos y nuevos diagnósticos. Y yo creo que el país ya los diagnósticos están hechos. Precisa de propuestas concretas y sobre todo de decisiones y de acciones. Y puedo poner una cantidad de ejemplos, ¿no? Ahora, en estas horas, está saliendo, digamos, al público, a la noticia pública, lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Carrasco, ¿no? Llevamos récord de vuelos cancelados o dilatados, o con pérdidas realmente millonarias para aerolíneas, para el aeropuerto y para la gente que viaja, que tiene que viajar, que pierde conexiones, que son miles de inconvenientes que hace muchos años que tenía el país, pero que fue solucionado. Eso no debería estar sucediendo, eso falta acción, y es del Ejecutivo y del Gobierno. Ahora, ¿no? Tabaré, ese es un aspecto importante, pero que se me ocurre que lo podríamos colocar en la categoría de determinados asuntos, eventualmente problemas de gestión. ¿Qué pasa con temas más estructurales, más de fondo? ¿A qué voy? Ayer estuvo acá Cayani, como yo le decía, sí, y él dijo que cuando abordábamos este estado de situación en el que hay buena parte de la población que no está conforme con el gobierno, que él entiende que el gobierno va a ser reconocido a la larga por determinadas transformaciones. Defendió, por ejemplo, la inversión proyectada ya a partir de este año para infancia y adolescencia, como consecuencia de la Ley de Presupuesto Nacional vigente, aprobada el año pasado. Hizo énfasis en, ya que hablábamos de algunos de los procesos de diálogo, en algunas de las consecuencias
del diálogo sobre protección y seguridad social, por ejemplo, en lo vinculado a la posibilidad de que la gente pueda volver a jubilarse a los 60 años, y mencionó otros aspectos, pero ahí yo le planteé, claro, eso para materializarse en buena medida va a depender que haya votos en el Parlamento. Y bueno, y ahí, en un contexto en el que el Frente Amplio no tiene mayoría, es muy importante saber qué piensa la oposición. Con respecto a este punto, que hace un aspecto previsional, jubilatorio, que le acabo de plantear, ¿el Partido Colorado tiene ya una opinión tomada? ¿Usted, por lo menos personalmente, tiene una opinión? Tenemos absolutamente, porque trabajamos mucho sobre ese tema. Ya esta película ya sucedió. En el periodo pasado hubo la convocatoria para la reforma del sistema jubilatorio, al cual el Frente Amplio, porque todo lo que pide hoy el Frente Amplio del gobierno no lo dio en el pasado, en ninguna oportunidad. Si hubo un partido que hizo oposición férrea, tenaz, desmelenada, dura, realmente fue el Frente Amplio. Y en todo el diálogo y la negociación para la necesaria reforma del sistema jubilatorio, que todos están de acuerdo que era necesaria, y ya lo planteaba el Frente Amplio en sus anteriores gobiernos, lo planteaba Astori, lo plantearon distintos actores importantes, capaces, inteligentes, que la veían clara, era necesario tomar, cuando todos también sabemos que son de esas medidas que en el mundo entero, porque es un tema del mundo entero, ¿no? De una población que vive cada vez más, y que los costos entonces de mantener un sistema de retiros, de jubilaciones, de pensiones, la seguridad social cada vez es más costosa para distribuir entre menos actores activos. Finalmente el Frente Amplio se retiró de aquella negociación. Se hizo la reforma, y aquella reforma que hicimos, yo sigo entendiendo que fue positiva, que fue necesaria para que no quiebre el sistema como ha quebrado, casi quebrado, la caja bancaria, la caja de profesionales universitarios, porque en definitiva, a ver, son diferentes, pero el problema es el mismo. Y con esto de los 60 años que le planteo, ¿usted estaría dispuesto a votarlo? No. ¿Por qué? Porque justamente va en contra de la reforma que hicimos. Ahora, lo que dice el equipo económico, y lo escucho, lo ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, es que el impacto de ese cambio propuesto en la sostenibilidad, en términos de costos, del sistema, sería neutro. Es decir, que no significaría un problema, no sería una cuestión onerosa. No creo que sea así, a menos que todavía no vimos redactada el proyecto, la propuesta y la norma, sea una engañapichanga, sea un saludo a la bandera. Ahora, no hay forma de que sea neutro si con eso aumentamos el número de pasivos en relación a los que están aportando, a los activos. O le aumentamos el aporte, cosa que nadie quiere, ¿no? Pagar más impuestos o más aportes, ya son bastante caros, bastante importantes. O aumentamos el déficit y tiene que poner el Estado, es lo mismo, termina pagando la gente. Porque a veces yo creo que recién empieza a haber cierta conciencia en los uruguayos que todo lo que otorguemos en materia de gastos hay que cubrirlo o con déficit o con más impuestos. Hay un detalle ahí, es que si la gente optara por ese retiro anticipado, en caso de que esto se aprobara, por ahora es una propuesta que ni siquiera tiene el sustento de un proyecto de ley. No hay una redacción. Previo a, ¿no? No se jubilaría con lo que obtendría jubilándose en las actuales condiciones. Sí mejor que antes de la reforma, pero no como con la reforma. Es decir, digo esto para tener claro cuál puede ser eventualmente el impacto, ¿no? En la anterior reforma, que también mucho se discutió y que también estuvo radicalmente en contra del Frente Amplio, y sigue estándolo de alguna manera, la del 96, cuando se creó el sistema de AFAPs, que yo creo que fue una gran reforma y es un gran sistema, tanto que no se animan a ir tan a fondo, ¿no? Está en el discurso, pero las AFAPs no las han tocado ni las pueden tocar. Ahora algo las tocarían, que también nos parece un gran error y estamos radicalmente en contra. Pero es un sistema que a ver, intentó eso, mantuvo los 60 años de retiro, no aumentó la edad jubilatoria, pero tratando de desestimular justamente con el monto jubilatorio. El monto jubilatorio es menor claramente ya en el sistema vigente
quienes se retiran con 60 años o en el sistema vigente rigió hasta el 23. Hasta el 23, era bastante menor que el que se quedaba a los 63, 65, etc. En definitiva, tampoco funcionó, porque la gente en general no se retira más a los 60 años. Ya el promedio de retiro de jubilación está en torno a los 63 años, aún teniendo derecho a los 60. Ahora, bueno, con la modificación, es gradual para llegar a los 65. Y a los 65 todavía es difícil que la gente se retire, naturalmente. Entonces, yo creo que va a haber que ver los números. Uno no debe, claro, ser radical al punto de negarse a escuchar, a analizar, pero me parece que es muy difícil que podamos acompañar algo que hicimos ya una reforma con la oposición del Frente Amplio, y que ahora vayamos a corregir algo que estamos convencidos que va a ser peor para la gente. Cambiando de tema, pero siguiendo en el Parlamento y en eventuales... No aguanta el sistema. Sí. Es claro que la mitad del presupuesto nacional es la seguridad social, la mitad del presupuesto nacional, que tiene un déficit tan grande que no alcanzan 7 puntos del IVA que pagamos hoy, van al sistema de seguridad social y que no alcanzan, que somos cada vez menos los activos, lamentablemente, y los pasivos viven mucho más. Es una cuestión matemática, no solo de sensibilidad social. Y peor es que no cobre nadie, que empiecen problemas como están teniendo otras cajas. Yo lo iba a llevar a otra discusión que se viene en el Parlamento, también vinculada a cuestiones, a la economía, digamos, y a los recursos disponibles, aunque mucho más inmediata, que es el proyecto de ley de rendición de cuentas, que no está presentado todavía, pero que en breve va a estar. Y hay algunos anticipos y ha habido anuncios o menciones públicas de autoridades. ¿Con qué expectativa está a la espera en el Parlamento de que llegue esa gran discusión ahora nomás? Bueno, es mucha siempre. A ver, nosotros esperamos el año pasado, todo el año, por iniciativas que nos marcaran claramente cuáles eran los grandes objetivos, el rumbo del país, en materia sobre todo de los grandes temas, la seguridad, que hoy sigue siendo el gran drama nacional, la inseguridad, por más que discutamos las cifras, los indicadores, que un muerto más, un muerto menos, los homicidios, que bajaron los delitos pero subieron tales otros, con cifras muy ajustadas, ¿no? Un muerto menos, un muerto más o menos. Pero realmente hay una violencia en el delito, sobre todo, con consecuencias además importantes en toda la vida nacional, con un narcotráfico que se va tomando cuenta de barrios enteros, y cuando uno mira países vecinos, más que pone las barbas en remojo, ¿no? Alarma. Entonces, digo, esperando eso, esperando los grandes temas de la economía, que es el segundo gran problema que apunta la gente. La economía en cuanto a las posibilidades de trabajo, a los temas vinculados al empleo, que no son solamente el desempleo. Bueno, todo eso esperamos un año largo, ¿no? Fue lento. El Parlamento al primer año trabajó poco atendiendo iniciativas que vinieran del Poder Ejecutivo. Ahora, en términos de empleo, hubo creación de empleo, de 20 y pico de miles de empleo, manteniendo una línea de creación de empleo que venía del periodo pasado. Y hubo también, a partir del cierre de las distintas rondas de Consejo de Salario, unas determinadas proyecciones de crecimiento salarial en buena parte de los grupos hasta la mitad del periodo, que habrá que ver cómo siguen para adelante. ¿Eso no es reconocible al gobierno? Pero no es lo que siente la gente, ¿no? La gente ve que cierran empresas, que bajan la actividad de una cantidad de empresas, que el empleo, que el salario no alcanza, porque digo, los temas de empleo no es solamente el desempleo, por eso decía, se pueden crear empleos, pero hay otros temas vinculados, en fin, a la precarización del empleo, a los salarios, condiciones de trabajo, etcétera. No es igual, además, todo el país, el interior, hay zonas muy deprimidas en cuanto a con altos índices de desempleo. No es lo mismo hablar del desempleo a nivel de los mayores que de los jóvenes o de las mujeres, que superan el 20% la cifra de desempleo. Hay problemas con eso, lo siente la gente, y no vemos medidas concretas, y esperábamos entonces con mucha ansiedad el advenimiento del presupuesto. Y el presupuesto
que además se hablaba de una herencia y de un gasto, de un déficit más alto que el que se había anunciado o se había concebido, pero en definitiva vino un presupuesto con más gastos, con un financiamiento que allí mismo ya le dijimos y se está constatando que era demasiado optimista, que preveía un crecimiento del país que era muy difícil de llegar, como fue, sobre todo en un escenario internacional muy malo, como sabemos. Y por otro lado, sin grandes, digamos, novedades. A ver, sí, incrementar partidas para la infancia lo aplaudimos, lo acompañamos. En todos los presupuestos se viene atendiendo esas áreas, ese sector de la sociedad, ¿no? El infantil, la niñez, la adolescencia, la pobreza. La pobreza infantil está vinculado a la situación de sus padres y de la zona donde viven y todo lo que tiene que ver con las zonas marginales, etcétera. Entonces necesita abordajes más completos. Ahora, si no me equivoco, vamos Uruguay, si me equivoco me corrige, dio su voto en general al proyecto de ley de presupuesto. Nosotros quisimos ser muy proactivos. ¿Y qué pasa ahora con la rendición? Y aportamos mucho. Bueno, ahora entonces la rendición, por eso la esperamos con expectativa a ver si trae alguna novedad. Ahora, se habla de rendición cero. ¿Y eso al Partido Colorado o a Vamos Uruguay, qué le parece? Porque si en términos fiscales ustedes tienen ciertas preocupaciones, eso podría no generar disgusto. Bueno, pero ese es el equilibrio que tiene que hacer el oficialismo en cuanto a cómo va a mejorar lo que criticaba, que es un déficit alto, que es verdad, que hay que atenderlo, y por otro lado, cómo va a redistribuir lo poco que tiene para atender las cosas que nosotros podemos llegar a coincidir que son necesarias atender. Entonces, vamos a actuar seguramente como actuamos en el presupuesto. En el presupuesto logramos votar una cantidad de artículos porque se aceptaron nuestros aportes, que creímos que mejoraron mucho ese presupuesto. Ahora, falta esa iniciativa. Yo traigo, a los pocos meses de asumir el gobierno pasado, desembarcó con la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que tenía en torno de 500 artículos, para ser discutido abiertamente en el Parlamento. Ni a nosotros se nos pidió que la votáramos con manos enyesadas, sino que se trabajara, y esa ley era amplia, tenía 500 artículos, porque iba fijando la dirección, el rumbo del gobierno para mejorar la condición, la situación y superar problemas en distintas áreas. Ahora no vemos eso. Ahora, ¿no es un exceso 500 artículos de una sola vez? Aparte con unos plazos que yo no recuerdo de memoria, creo que eran 45 días por cámara, ¿no? La ley ómnibus se le dice a veces. Más o menos como ocurre con el presupuesto. El presupuesto supera, son 700, 800 artículos. Muchos de ellos que no tienen nada que ver con el periodo de consideraciones con instancia, el mismo. El mismo, claro. Es el mismo de la ley. Con la LUC había un mecanismo, yo no quiero meterme en camisa de 11 varas, pero tengo recuerdo de que por el tipo de proyecto de ley que es, si no hay un rechazo explícito, queda probado lo que manda el gobierno. Es decir, hay una diferencia con respecto a una ley común, ordinaria, ¿no? Sí, claro, pero es igual en todo caso. Los plazos son iguales y la cantidad de artículos menor. Los plazos son iguales, está demostrado que trabajamos 10 horas, yo recuerdo, porque además teníamos la pandemia arriba, éramos todos disfrazados, encerrados ahí, trabajando 10, 12 horas, recibiendo incluso delegaciones, y bueno, igual que un presupuesto. Pero más allá de que sea a través de una ley de urgente consideración o no, cosa que no es la primera vez que se utiliza en el país, yo lo que digo es la diferencia de tener acertadamente o equivocadamente, pero tener un rumbo, una iniciativa, proponemos esto porque vamos hacia allá. Después dará más resultados, menos resultados, se evaluará, se modificará, nada es inmodificable, pero en definitiva eso es lo que no hemos visto de parte de este gobierno. No hemos visto que sea un rumbo. Ahora me gusta, por ejemplo, lo que está presentando el ministro Donne. El proyecto de ley vinculado a la competitividad. A la competitividad, ¿no? Y creo ahora cambió de nombre, competitividad e innovación, pero ahora no es más, es competitividad vinculado al consumo, a la gente. No importa el título, estamos esperando el articulado, pero la intención
¿Ves? Este es el tipo de cosas que estábamos esperando, que estamos reclamando. Que digamos, hayan políticas públicas que tiendan a corregir situaciones tan importantes como es la competitividad, que todo el mundo coincide en Uruguay de que tenemos un grave problema porque tenemos un país caro. Con respecto a otras políticas públicas y a otros proyectos de ley que, por ejemplo, apuntan a vivienda y que ya han merecido algún comentario suyo, vamos a hablar después de la pausa, antes de pasar a otras negociaciones que también pueden presentarse en el Parlamento. Claro. Ya venimos y seguiremos conversando en la mañana de la diaria con el senador del Partido Colorado, Tabaré Viera. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Nuestro periodismo hecho radio, 97.9, La Diaria Radio. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde 300 pesos. El rendimiento de los 300 pesos varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Light prepago. Estamos en todo lo que haces, también cuando disfrutás de tu hogar. Con el plan inteligente para hogares, accedes al precio más bajo durante 20 horas de lunes a viernes. Y los fines de semana y feriados, todo el día. Conoce más y simula tu ahorro en ute.com.uy. UTE, avanzamos con energía. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. 9:49 de la mañana de la diaria. Estamos conversando con el senador del Partido Colorado, Tabaré Viera. Durante la pausa salió el tema futbolístico, salió el comentario de lo que pasó en el Uruguay. Exactamente. Lamento por no haber podido ganarle el partido a Arabia Saudita. Pero bueno, quedan más posibilidades. Y nos apura también la agenda parlamentaria. Yo dejé, Tabaré, hecha una introducción para este segundo bloque, apuntando a un tema con respecto al cual la diaria recabó su opinión en los últimos días, porque hay un proyecto de ley impulsado por el oficialismo que plantea establecer por ley justamente que la superficie habitable de una vivienda no sea inferior en ningún caso a los 35 metros cuadrados, y en caso de aprobarse esto supondría dar marcha atrás a una modificación que había sido introducida al Plan Nacional de Vivienda, Ley 13.278, durante el anterior gobierno, durante el gobierno pasado, y esto impacta particularmente en la extensión de los monoambientes, ¿no? En el periodo pasado esa extensión mínima se había reducido a 25 metros cuadrados, el oficialismo quiere que, aún permitiendo que se sigan construyendo monoambientes, eso suba a los 35. Usted en la primera respuesta, muy preliminar, que le dio a la diaria, está en la nota escrita, se mostró abierto a analizarlo. Entendió que hay por lo menos un objetivo sano, por decirlo de alguna manera, pero sabemos que eso no quiere decir que haya una posición tomada. ¿Qué reflexión se le puede agregar a eso primero que ya nos dijo? Bueno, es un proyecto de ley, iniciativa del senador González, del Partido Socialista, que está ahora en comisión, recién tiene su ingreso formal y bueno, la comisión ha dispuesto tomarse su tiempo para estudiarlo, sobre todo escuchando a mucha gente que tiene que ver con la vivienda. Sé que está programado hablar con la asociación, con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, con la Cámara de la Construcción, con la Cámara Inmobiliaria,
bueno, y hay un par de invitados más, y seguramente algunos van a solicitar ser recibidos al Ministerio, obviamente, de Vivienda, porque es un tema importante, es un tema delicado. Yo entiendo de pronto el objetivo, la intención, en cuanto a que sí, hay límites decorosos, dignos y hasta saludables de una vivienda para que se pueda aceptar o para que se pueda incluso ser deseable para cualquier compatriota. Es difícil establecer cuál es ese, porque no todos tenemos la vivienda para uso. A ver, puede ser una familia con hijos, puede ser una familia sin hijos, puede ser alguien solo, un estudiante, puede ser una vivienda ocasional y transitoria. Es decir, hay distintas consideraciones. Pero lo importante es que con esto se logró bajar el precio, porque cuanto más facilidades haya para la construcción, para la inversión en la construcción, bueno, mejor es, obviamente, porque tenemos más viviendas, eso mejora el precio, en cuanto que hay más oferta, por otro lado genera más empleo, ni que hablar, y dinamismo en la construcción, pero también el acceso a una primera vivienda, que muchas veces es eso, una primera vivienda, y que es un poco mejor que estar en una pensión o en un apartamento compartido, que se vive en definitiva en un dormitorio. Y ese es el límite difícil de determinar. Es innegable que el bajar ese metraje a 25 metros, que fue en el año 21, esa reforma, facilitó la construcción, la inversión y la construcción de una cantidad de viviendas, y que, bueno, la gente, de acuerdo a sus necesidades, a su uso, a sus posibilidades, lo considera, ¿no? Ahora, usted recién ponía el ejemplo de la pensión. Yo tengo la impresión de que las personas que pueden eventualmente acceder, ni que hablar comprando, pero incluso alquilando a un monoambiente, aún de 25 metros, en estos edificios nuevos que abundan en distintos barrios de Montevideo, no es la misma que paga una pensión. Es decir, hay públicos distintos, me parece ahí. Pero cuanto más acerquemos los públicos, mejor. Y esta es una manera, al abaratar, porque bueno, se achican un poco los monoambientes, teniendo en cuenta que los edificios hoy prestan servicios que no tienen por qué estar adentro del apartamento, que tienen, yo qué sé, el lavadero común, hace que sea para una primera vivienda, para un estudiante, para alguien que vive solo, el acceso a eso. ¿Y qué pasa con la calidad de vida, que es un concepto que usted mencionó? Digo, porque calidad de vida en 25 metros cuadrados da la impresión de que es complejo, ¿no? Que es algo difícil de obtener. Es complejo. Bueno, estamos hablando de una diferencia pequeña, los 32 metros, ¿no? No se gana demasiado en eso. Y sí, bueno, posibilita que haya más inversiones, más oferta de viviendas y que haya más posibilidades también para acceso a esa primera vivienda. Eso es lo que tenemos que estudiar. Yo les decía y ratifico, porque es mi forma de ser. No me niego a escuchar. El diálogo está siempre abierto. Capaz que me convencen, pero en principio me inclino por apoyar a que siga existiendo esa libertad. Después cada persona verá si no es digno los 25 metros, se va a ir. Lo va a vender, lo va a alquilar o se va a ir a comprar otra cosa, pero que se haya está en mejores condiciones. ¿Y qué pasa con este concepto? Cuando bueno, empezó a haber un auge de los monoambientes, antes incluso de esta modificación adoptada por el gobierno pasado, que ahora el senador Gustavo González y el Frente Amplio plantean modificar, se puso mucho el foco en que las políticas de vivienda corrían el riesgo de orientarse demasiado al interés o a la necesidad lucrativa del sector privado y alejarse de las necesidades y la generación de trabajo, y también la generación de trabajo, pero alejarse del componente de la necesidad social de quienes finalmente van a habitar si hablamos de política de vivienda. Claro, pero no estamos ya corriendo ese riesgo o ya en ese problema en este momento. Pero no es prohibiéndolo. Es una posibilidad más. Nadie está obligado a comprar un departamento de 25 metros. Porque digo, solo con prohibir y fijar el límite en 32,
con eso no estamos solucionando el problema, porque seguramente se va a encarecer la vivienda inmediatamente. Hay un sector que podía acceder de pronto solamente a esos 25 metros que ya no va a poder acceder. Hay otra discusión ¿Quiénes compran esos apartamentos? Yo prohíbo construir o financiar con financiamientos especiales ese apartamento, pero no estoy obligando y no tengo condiciones de obligar al desarrollador, al constructor, al inversor a que lo venda al mismo precio. Ahora, ahí hay otra discusión. Es el precio del metro cuadrado, que está caro en un país caro, que tiene laudos caros, que tiene materiales caros, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces estamos hablando de posibilidades de acceso a una vivienda que, por más que me digas que son 7 metros menos, es una vivienda nueva que seguramente va a tener servicios el edificio, y que yo soy libre de decir, bueno, no me sirvió, ahora no me sirve más, o no me sirve de entrada y no lo compro. Yo le planteaba, ahí hay otra discusión, y es quiénes compran esa vivienda, porque también hay un fenómeno de concentración. Hay estadísticas, yo no las tengo aquí a mano, que dan cuenta de que un porcentaje importante de esos apartamentos son comprados por personas con el objetivo de alquilarlos para obtener una renta. Entonces, finalmente quienes viven son en buena medida personas que pagan un alquiler, de manera que sería un problema en el costo de los alquileres que el metraje sea algo mayor. Bueno, no sé si eso estadísticamente es así. Digo, puede haber noticias de varios, pero no sé si es... Digo por el factor costo que usted manejó, ¿no? En términos generales. Puede haber gente que compra para invertir. De hecho, hay tanta construcción en el país, en Montevideo y en la costa fundamentalmente, que uno ve que por algo hay esa gran inversión. Debe ser lucrativo. O se venden o se alquilan. Pero yo creo que hay un público, sobre todo estudiantes del interior, he visto que son el acceso a esa primera vivienda, que están unos años, parejas que recién se casan o se van a vivir juntas, y que, bueno, después de un tiempo, ya cuando estén por tener un hijo, se van a ir. Pero en definitiva, hasta ahora creo que ha tenido un saldo positivo. Y eso es lo que vamos a analizar, con cabeza abierta, con disposición al diálogo, pero en principio me parece que la modificación está bien y que no vamos a acompañar el proyecto de González. Mencionó recién la cuestión de los materiales de construcción, y uno de los temas que tenemos en la agenda, estaba previsto tratar con usted en la entrevista, es el vinculado al sector Portland de ANCAP, porque integrantes del sector al que usted pertenece, Vamos Uruguay, uno de ellos el diputado Gabriel Gurméndez, aunque no es el único, son 3 diputados en total, impulsan un proyecto de ley para que se suprima justamente esa línea de producción de ANCAP que viene dando una pérdida acumulada de cerca de $800 millones en el último cuarto de siglo más o menos. ¿Qué opinión tiene usted a propósito de esa propuesta? Mire, esta es una propuesta que lo presentaron sí 3 diputados del sector, pero que no es un proyecto del sector, no pasó, no tiene la iniciativa, el respaldo inicial del sector. Así que lo vamos a estudiar porque sí, es una problemática que coincidimos, está presente, es real y tiende a crecer la pérdida que ha tenido ANCAP con el sector Portland. A ver, yo soy vallista, yo soy un defensor de las empresas públicas, que las creamos nosotros, pero tampoco tengo la religión, el dogma de las empresas públicas. Creo que las empresas públicas deben cumplir un fin, que las cumplen en general, y bueno, y nos ha tocado transformar muchas de ellas y el régimen general de las empresas públicas en más de una oportunidad. Por ejemplo, hemos coincidido en que es bueno que estén en competencia. En otra era esto era impensable. Creo que cuando nacen las empresas públicas, nacen fundamentalmente porque eran monopolios privados. Y entre un monopolio privado, porque a veces el servicio, como pasa a veces con la UTE, es difícil tener una empresa en competencia con UTE porque tiene que hacer todo un cableado, digo, para la transmisión, ¿no? Ya está en competencia en generación, que eso fue una ley largamente discutida y que si fuera por el Frente Amplio hoy no teníamos inversión privada en la generación y no tendríamos todas las bondades de la diversificación de la matriz. Pero en definitiva, nos tocó decidir en los años 80, y yo ya era diputado,
el cierre parcial de AFE, de todo lo que era el transporte de pasajeros y quedarnos solamente con la carga, por una razón similar a lo que ocurre con el Portland. Había un déficit importante en aquel momento. Recuerdo que AFE transportaba nada más que el 5% del transporte de pasajeros del país y tenía un déficit en aquellos años de $20 millones de aquella época, del año 85. Entonces fue una decisión tomada con dolor y con problemas a resolver que se fueron resolviendo, tanto de conexión para ese 5% como para los trabajadores, que eran como 10.000, y luego también nos tocó decidir cerrar el ILPE, la empresa pesquera pública, porque ya no tenía razón de ser, porque ya había la suficiente competencia en el mercado y también teníamos problemas. Y usted me dice todo esto para plantear que no descarta que pueda atenderse la propuesta de estos diputados del cierre de esa línea de producción de Portland. No sé si pero es un tema pendiente y es un tema que hay que resolverlo. Porque, a ver, un déficit de $20 millones en una línea de una empresa pública, que en definitiva la pagamos todos los uruguayos, bueno, hay que preguntarse que algo hay que hacer. No podemos. ¿Qué pasa con el riesgo de que la producción, el abastecimiento de Portland dependa exclusivamente o de empresas privadas o de la importación, que es lo que pasaría si el actor público dejara de estar? Claro. Por eso, todo eso es lo que hay que analizar. Por algo no se ha tomado esa decisión todavía y por eso me parece un poco intempestivo incluso la presentación de este proyecto que no fue consultado previamente y por lo tanto tampoco nos sentimos obligados a apoyarlo, ¿no? Último tema que le planteo en la entrevista, que también estuvo en el diálogo con Cayani ayer. Da la sensación de que volvió a plantearse la posibilidad de que se busque algún tipo de acuerdo interpartidario a nivel del Parlamento para ir hacia nuevas designaciones o hacia designaciones pendientes vinculadas a la conformación de organismos muy importantes como la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, en un proceso que también podría incluir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo e inclusive a la titularidad de la Fiscalía General de la Nación, que es un asunto político que genera mucha discusión desde hace tiempo en este país. Y que Vamos Uruguay, como sector del Partido Colorado, se posiciona en un lugar de cierta apertura, por lo menos a conversar, que capaz que no tienen otros actores del mismo partido y de la oposición en general. ¿Esto es así? ¿Hay una nueva instancia o se han replanteado con otra perspectiva las conversaciones al respecto? Sí, se ha conformado a nivel del Senado una pequeña comisión para negociar estas cosas o para empezar a charlar estas cosas. Y nos reunimos ayer, donde está el oficialismo y la oposición. O sea, está el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio. ¿Usted forma parte de esa comisión? Yo formo parte de esa comisión. ¿Por los otros partidos quiénes están ahí? Ahí está Javier García por el Partido Nacional. Y bueno, por el Partido Colorado estamos Robert Silva y yo, y el Frente Amplio, Cayani y Brenta. O sea que ayer se reunieron por primera vez esas 5 personas, usted integrando esa comisión. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, empezamos a charlar. Estos temas todos fueron los que se pusieron arriba de la mesa. Tienen distinta naturaleza estos cargos, hasta por la forma en que se designan y que se votan. Por lo tanto, seguramente van a tener tratamientos no en conjunto, algo que nosotros sí hacemos hincapié. Nosotros tenemos, nosotros el Partido Colorado, tenemos la propuesta de que se atiendan cosas que están pendientes, que tiene que ver con la designación de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. Siempre fueron juntos estas dos instituciones. Se les llama órganos de contralor, pero bueno, no son exactamente eso. Y tanto es así que ellos integran la negociación primera, generalmente, cuando va a empezar el gobierno, de la distribución de responsabilidades de la oposición y del oficialismo en las distintas empresas públicas y organismos del Estado que tienen designación parlamentaria. Y allí estuvo entonces la negociación, y por eso digo que eso está pendiente de cumplimiento porque ya fue acordado. Corte Electoral y Tribunal de Cuentas Corte Electoral y Tribunal de Cuentas. ¿Y el resto cómo se ordena? Bueno, ha planteado el Frente Amplio. Acabamos de designar un miembro de la Suprema Corte
por acuerdo hacía mucho tiempo. Álvaro Franza, la semana pasada. Franza, el doctor Franza. Hacía mucho tiempo que no había un acuerdo para tener los votos necesarios en la Asamblea General. Y entonces, bueno, una intención es continuar, porque van a haber muchas vacantes a tener que llenarse en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal de lo Contencioso. En el periodo. Entonces, la intención es que también en este ámbito podamos avanzar en ese tipo de cosas. ¿Y con la Fiscalía qué pasa? Y con la Fiscalía, por ahí también se planteó por parte del Frente Amplio. A ver, en esto la oposición tiene ya una definición que lo anunció incluso en conferencia de prensa y en un comunicado oficial. Nosotros, a ver, si hay acuerdo en nombrar a la titular, digamos, o el titular de la Fiscalía General, y recae en la actual fiscal general, nosotros obviamente estamos de acuerdo. De lo contrario, nosotros apoyamos a la actual fiscal, y en ese sentido no estamos... es difícil que nos pongamos de acuerdo, por no decir imposible. Ya tenemos una decisión Para tomada. ser concreto, si el oficialismo tuviera un gesto de acercamiento a las aspiraciones del Partido Colorado con respecto a la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas... No, pero eso no está en negociación, eso no ya está fue bueno. negociado. Ajá. Eso ya fue negociado, eso es lo que debe entenderse y lo que el Frente Amplio le insistimos. Eso ya fue negociado, ya están definidos, hay que cumplir con la obligación. Si no se cumple con lo acordado, es difícil que podamos avanzar en lo que ahora se propone. Y lo pendiente que sería Fiscalía eventualmente, aunque con ese condicionamiento, y que más Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y sí, Tribunal de lo Contencioso y Suprema Corte. Da la impresión, escuchándolo a usted y lo que se interpreta del Frente Amplio, porque me parece que hay distintas interpretaciones, que hoy no parece factible un acuerdo en torno a la Fiscalía. Si no hay un acuerdo, es porque justamente no se quiere cumplir con lo que ya fue acordado. Y eso es básico. Para tener una negociación con posibilidades, la confianza es fundamental. Y la confianza está basada en el cumplimiento de compromisos. Acá hay un compromiso ya asumido hace más de un año, cuando comenzó el gobierno, que no se ha cumplido. Lo último que le pregunto, en el medio de toda esta conversación, esta negociación o estas discusiones, desde el Frente Amplio, otro senador, Eduardo Brenta, planteó la posibilidad de cambiar la lógica de elección de fiscales de cortes subrogantes, pasando al sorteo, que no fue la modalidad empleada cuando Ferrero quedó en ese cargo. Sí. ¿Eso puede mover la aguja hacia algún lado? ¿Es una cuestión atendible? A mí no me gustan los sorteos, ¿sabes? No me gustan. Creo que es como tener una moneda, ¿no? Al aire para elegir ni más ni menos que el fiscal general. No creo que sea de recibo. No creo que sea bueno. Creo que en definitiva prefiero atender a la carrera y que la subrogante siga siendo la que tiene mayor antigüedad. O de lo contrario, bueno, ver un sistema o de concursos en todo caso, si hay que modificarlo, pero los sorteos es casi como jugar a la quiniela. Tabaré Viera, muchas gracias por la visita a la mañana de la diaria. Martín, gracias a ustedes, estoy siempre a las horas. Hacemos una pausa, repasamos información y luego hablamos con un integrante de los movimientos de transportistas autoconvocados, con quien repasaremos ese documento de 11 puntos que le entregaron al presidente de la República, Yamandu Orsi, el viernes pasado. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. La señal indicará las 19 horas, 30 minutos, 0 segundos. 19:30 en el centenario. Lo que se dice, la primera en casa. La señal indicará que esto es una señal. La historia te está llamando, el futuro también. Mirá los mejores partidos por Canal 5 en Antel TV desde cualquier rincón del país, en todas las pantallas y sin gastar tus datos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web.
vas a pintar, confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio La FM en el 97.9. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En la diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librería Selvirrey. Leer tiene beneficios. La diaria. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Presenta Banco República, 130 años de nuestro Banco País. 10 horas con 13 minutos de la mañana, 10 horas con 13 minutos de la mañana de la diaria. Momento de actualización informativa. Agenda internacional. Hay más dudas que certezas sobre el acuerdo al que llegaron Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra que en su momento habían comenzado Estados Unidos e Israel contra Irán. El anuncio que realizaron ambos países este domingo tranquilizó la convulsa realidad mundial y también a los mercados. La tregua de 60 días que comenzó tras la firma virtual del documento, que será suscrito de manera presencial el viernes en Ginebra, está poniendo a prueba si los gobiernos son capaces de convertir el alto al fuego en una solución más amplia que inicie con el estrecho de Hormuz y luego aborde la compleja cuestión del programa nuclear iraní. Según lo que declararon personas vinculadas al gobierno estadounidense, ¿no? Jerarcas de distintos ámbitos a un portal, en este caso al portal Axios, no se espera que el estrecho de Hormuz comience a reabrirse hasta después de la ceremonia formal de ratificación. Se prevé que la reapertura estabilice los mercados energéticos y a cambio Estados Unidos podría levantar entonces, o levantaría en ese caso, el bloqueo naval a los puertos del sur de Irán. La desconfianza entre las partes es muy grande y justamente estas personas jerarcas, en este caso iraníes, argumentan que su contraparte incumplió sus promesas en instancias anteriores en las que también parecía inminente un acuerdo. Esto de la inminencia de los acuerdos hace semanas lo venimos abordando. Esta vez hay otro grado de avance, pero siguen apareciendo dudas. Sí, este lunes, tras arribar a la localidad francesa de Vian-les-Bains para la cumbre del G7, Trump declaró que el acuerdo está completamente firmado y que el estrecho de Hormuz estará totalmente abierto a partir del viernes. O sea, Trump sigue insistiendo en que el acuerdo está cerrado. Sin embargo, todavía persisten dudas sobre las tarifas de navegación que pretende imponer Irán y más aún respecto a la guerra que persiste entre Israel y la milicia libanesa chiita de Hezbollah, principalmente en el Líbano. Sí, la verdad es que también ahí asoma otro problema. Y es que lo que hace Israel, incluso vinculado al Líbano, ya no hablamos directamente de Irán, ha generado también cierto enojo de Trump con Netanyahu, que por lo menos en un par de ocasiones que se han hecho públicas en las últimas semanas, una de ellas muy reciente, fue no sé si ayer o el domingo, o sea, al comienzo de esta semana, ha reprochado públicamente la actitud de Israel y los ataques al Líbano que generan un ambiente que no facilita el entendimiento final con Irán que se busca. 10 horas con 15 minutos. De 9 a 11, la mañana de la diaria. La mañana de la diaria que transcurre con 9 grados y 4 décimas, o la mañana que transcurre en Montevideo con 9 grados y 4 décimas según la estación de Inumet ubicada en el Prado de Montevideo. Y una máxima prevista de 17 grados. Hoy va a estar más agradable que ayer. Llegaron varios mensajes a lo largo de la entrevista con Tabaré Viera, en particular sobre dos asuntos.
En particular, en el primer asunto, cuestionan varios oyentes a Tabaré Viera por el tema del diálogo social y de las jubilaciones. Dice un mensaje: el senador Tabaré Viera se equivoca, como se equivoca el resto del sistema político en su conjunto. La seguridad social requiere de cambios profundos urgentes, ya es oneroso y costoso, insostenible. Tal es el caso de la caja de profesionales. Ahí hay parte de la disconformidad de la gente. También en torno a lo que tiene que ver con la edad. Varios plantean que por las condiciones de los trabajos es imposible llegar hasta los 65 años. Y bueno, cuestionaban esas afirmaciones. Y después también varios mensajes sobre el tema del proyecto de los monoambientes. Una oyente nos ponía: se sigue pensando en clave de persona que alquila cuando parte de lo que se quiere hacer es acceder de manera definitiva. Esos monoambientes, las personas no se van a endeudar a 25 años por un monoambiente de $136.000. Seguimos promoviendo el negocio inmobiliario y no el acceso efectivo a la vivienda. 10:17. Ya vamos a retomar un tema que estuvo presente hoy en Panorama Informativo, porque está aquí en los estudios de la Diaria Radio Federico Holzman, que es transportista y forma parte de movimientos autoconvocados que se han manifestado en las últimas semanas. Estuvo en la entrevista con el presidente Yamandu Orsi en la reunión que se dio el viernes pasado, y con él, complementando lo abordado en el programa anterior con otro integrante de ese grupo, nos vamos a centrar fundamentalmente en el documento que, entre otros actores, Orsi recibió. Presentó Banco República, 130 años de nuestro Banco País. Tierra de Mujeres es una iniciativa del Instituto Nacional de Colonización para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. La propuesta incluirá unidades de producción familiar y grupal. El cronograma de talleres informativos y los detalles de los llamados se publican en colonización.com.uy. Tierra de Mujeres es un compromiso asumido en la política sectorial de género en el agro. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamacerca.com.uy. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. A ella se la ve bien. El termómetro no marca fiebre, aunque tiene la gargantita un poco... ¡Roja! ¡Roja! ¿Le sacás? ¡Ah, sos un fenómeno! Dale. Lleva el fútbol contigo y toda la Copa Mundial de la FIFA. Contratando o renovando tu plan Tigo con cualquier equipo Samsung, tenés 2 meses incluidos de Paramount Plus para seguir todos los partidos vía D-Sports. Tigo, lo bueno pasa contigo. Bases y condiciones en tigo.com.uy. Los uruguayos somos hinchas por naturaleza. Hinchas de la celeste, de la familia, de los amigos. Somos hinchas de Lucía, que enseña a sus alumnos a trabajar en equipo. ¡Genia, Lucía! Hinchas de Martín, que ya está trabajando la tierra antes que salga el sol. ¡Un crack! Nacimos para ser hinchas. Por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Presenta Asociación Española. Prevení. Preasociate. 10:21. Seguimos haciendo la mañana de la diaria. Hablaremos a continuación con Federico Holzman, que es transportista,
pequeño transportista, contratista agrícola, y fue una de las personas que se entrevistó con el presidente de la República, Yamandu Orsi, quien el viernes justamente sostuvo una reunión con 2 integrantes de colectivos autoconvocados que se vienen manifestando en los últimos días reclamando una serie de cambios, el más notorio, el hecho de que no se aplique la guía electrónica de carga, pero también otros vinculados, por ejemplo, ya profundizaremos en eso, en cuestiones asociadas a los combustibles y su costo. Justamente de esos reclamos, pero también de arranque con la intención de tener una caracterización general del movimiento que se ha desarrollado y de los reclamos de las últimas jornadas, es que empezamos a hablar con Federico Holzman. Bienvenido, buen día y muchas gracias, Federico, por la visita. Bienvenido y es un gusto estar con ustedes. En la introducción, si se quiere, a los temas de fondo, para empezar, yo te definí como pequeño transportista, contratista agrícola. ¿De dónde venís? ¿Dónde te desempeñás? Bueno, nosotros somos de la zona de Paysandú y justamente estamos en los 2 ámbitos. Alquilamos maquinaria. Vamos a decir, no lo hago yo, sino que la alquilo. Y me he dedicado más al transporte en los últimos años. Ajá, bien. Eso por un lado. En términos, si se quiere, más políticos, no político-partidarios, sino políticos en el sentido de este movimiento que se ha generado en los últimos días. ¿Formás parte de un grupo de personas transportistas que se autoconvocó o hay que pensar en una coordinación más grande entre distintos grupos? ¿Cómo explicar ese mapa, digamos? No, bueno, justamente es un grupo autoconvocado y bueno, y esa diversidad dentro del grupo es la que nos está causando algunos problemas hoy. Obviamente hay reclamos, por ejemplo, en Nueva Palmira, que son todos atendibles, ¿no? En Nueva Palmira, la gente de Rivera, Bichadero, Tacuarembó, que se sumaron, se vinieron a Montevideo el pasado viernes. También hay otra proclama que salió, por lo que entendemos nosotros, en las movilizaciones de Ruta 8 y la 9, o en las inmediaciones de Tala. Entonces, son planteos de distintos enfoques, pero básicamente, transversalmente, nos tocan a todos. Lo que hemos tratado de hacer, justamente, yo caigo en este lugar porque en la movilización del viernes 25, justamente llego a la movilización, me hacen hablar a mí en el micrófono y de ahí quedé representándolo porque entendieron que era uno de los que me desenvolvía mejor en los medios. Y hasta ahí, bueno, llego al día de hoy y me toca participar de todas las reuniones. Posteriormente a eso empiezan a haber distintas demandas de gente de los grupos que estaban en las movilizaciones, que eran 34. Uh-huh. Entonces es bien diverso. Claro, y es complejo sintetizar, me imagino. Es complejo, si bien tenemos alguna diferencia con los reclamos, son mínimas, y en definitiva lo concreto es el tema del no a la guía, el combustible y bueno, y algunas otras demandas que viene pidiendo el transporte de hace mucho tiempo. Antes de pasar a esos temas de fondo, empezando por la guía, una pregunta más a modo de cerrarla o para cerrar la introducción. ¿Qué diferencia a estos movimientos de transportistas que se han autoconvocado de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay, que es otro actor muy importante que también ha planteado inquietudes y de hecho integra ya desde hace días una mesa de trabajo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Sí, bueno, pues sabes que las diferencias son notorias, ¿no? Básicamente los que se manifestaron justamente y que no contaron con el apoyo de las gremiales, ya sea de primero o de segundo grado, no se contó con el apoyo. Ellos incluso en algún momento dieron libertad de acción a sus afiliados, pero en definitiva no se contó con ese apoyo de los autoconvocados. Y te voy a decir que hay una parte, se puede diferenciar quizás en 3 grandes bloques el transporte hoy. Los agremiados, que básicamente son aquellos que tienen trabajos con contratos fijos, de los cuales ajustan por paramétrica. ¿Eso es la intergremial? Esa es la intergremial. La intergremial han logrado lograr nichos donde en definitiva su trabajo ya tiene un contrato estipulado, por lo tanto los números se van corrigiendo a medida que pasa
cualquier evento de estos como el combustible o otras subas que pueden ocurrir. Por ejemplo, trabajan con, no sé, una empresa granelera que les garantiza determinado volumen de trabajo. ¿Ese es el ejemplo o no va por ahí? Justamente en el grano prácticamente no operan. ¿Y en qué sectores sí? Es en el combustible, en la bebida, en la madera. Son las grandes cargas. Bien. Supermercados, puertos. Queda clara la diferencia. Yo te corté. Ese es un bloque. Ese es un bloque. Bien. Ese bloque tiene problemas, obviamente, pero no el problema que tiene justamente parte de esa gran diversidad de transportistas que están hoy manifestándose. ¿Y los otros dos bloques cuáles son? Dijiste que había 3. Bueno, los otros grupos son justamente transportistas que son subcontratados por estos primeros y que esos en definitiva logran accionar mecanismos que pueden ir compensando la rentabilidad. Ya de hecho ganan algo un poco menos, pero en definitiva la llevan. Y después está el transportista que sale a buscar el trabajo, que básicamente es el que tú decís en el grano. Allí es una de las cargas que el Ministerio hoy quiere justamente lograr controles, que nosotros entendemos que ya están, pero es ese transportista que se levanta y empieza a llamar absolutamente a todos para viajar ese día. El cual además tiene el problema de que no sabe a qué precio va a salir a trabajar, muchas veces lo consulta ahí y obviamente termina trabajando a un precio que es bastante inferior. Y esa es lo que ha terminado de desencadenar esta problemática. Esos bajos precios y los costos altos se generó un desfasaje que en definitiva la gente dijo, paro y no muevo más los camiones. Se puede decir que las empresas que están en ese tercer bloque, que es al que vos representás, son promedialmente más chicas que las subcontratistas y que las afiliadas a la intergremial. Sí, bueno, en concreto hay un número que lleva el Ministerio de Transporte donde fue agrupando las empresas. Y, por ejemplo, ese sector son transportistas que son dueños de 1 y 2 camiones y son alrededor de unas 700 empresas. Después ya están las empresas que tienen más de 20 camiones, 300 e incluso hasta de 1000. ¿Son empresas que tienen personal contratado de forma permanente o hacen contrataciones puntuales cuando surge el trabajo? Esas empresas, algunas sí, pero generalmente anda el dueño del camión y uno de sus hijos, o un yerno, un cuñado, básicamente, o un hermano. Básicamente son esas empresas, ya te digo, de 1 y 2 camiones. Ahora sí, pasando a la plataforma de 11 puntos, entregada a distintos actores, nos decía recién el senador Colorado Tabaré Viera que él la recibió, pero bueno, la recibió para empezar. No, él no la recibió. Porque nos dijo eso cuando se estaba yendo. Ellos recibieron otra de esas puntas de reclamo, que fue justamente un planteo que se surgió del entorno de ahí, Ruta 8, Ruta 9 o algunas de los muchachos de Tacuarembó. Bien, entonces, afinando la puntería, pensando en esos 11 puntos, plataforma 11 puntos que sí recibió el presidente de la República, Eso ¿no? sí, se lo entregamos nosotros Ahí de está. su propia mano. El viernes pasado. Hay distintas aspiraciones, no podremos hablar de todas, pero sí nos vamos a centrar en algunas. Quiero empezar por la que ha tomado, por lo menos la primera que tomó Estado Público, que es esto de que no se aplique la guía electrónica de transporte de carga. ¿Por qué? Nosotros entendemos que los controles ya existen. De hecho, lamentablemente, y no sé cuál es el motivo, que se siguen repitiendo algunas bondades, si se quiere, de la guía de carga, de las cuales no son reales. Por ejemplo, se ha hablado de la evasión hasta el cansancio. Todo el mundo dice que queremos evadir, que no queremos los controles porque tenemos que esconder algo, vamos a andar por la banquina, es un término muy utilizado por los transportistas. Y la realidad es que esa guía no va a controlar la evasión ni fiscal, ni de los aportes patronales, ni de los aportes a los empleados. ¿Y por qué no conseguiría ese objetivo? No, porque no es competencia del Ministerio, y dicho por las propias autoridades, la única función que tendría esto sería conocer la dinámica de las cargas para ver dónde el Ministerio de Transporte realiza sus inversiones en ruta. Por lo tanto, todo eso que se habló, despejemos, saquemos todas las dudas, porque eso no va a solucionar absolutamente nada. En un momento se habló que el Ministerio va a poner una tarifa de referencia, la cual es cierto la tiene y está publicada en su web, pero tampoco puede lograr hacer de que se cobre un mínimo, debido a que en definitiva no tiene la competencia de controlarlo, y es lógico, su cartera no tiene esa condición.
ahí ya podríamos ir a la DGI, si es que hay evasiones, bueno, que usen sus controles, que de hecho están, y en estos días se ha visto, por ejemplo, en la ciudad de Paysandú, en Salto, en varios lugares, DGI, BPS, andar haciendo controles. Esos son los controles que nosotros pretendemos que existan. Ahora, vos decís entonces, la guía no sería útil a los efectos, por ejemplo, de ir contra la informalidad o determinados problemas. No sí, para el ministerio tiene otro objetivo. Exacto. Ahora, ¿y ustedes por qué, insisto, Bueno, por qué dicen que no hay que aplicarlo? Bueno, ahí entendemos que nosotros ya estamos controlados, incluso las propias autoridades reconocen que hay un altísimo cumplimiento de todo lo que se nos exige para poder circular en ruta. No te olvides que nosotros cuando vamos a pisar una ruta encontramos controles personales del ministerio que andan en vehículos pidiendo documentación. Tenemos balanzas de pesaje en prácticamente las principales rutas. Ahora vamos a tener 52 pórticos, más las nuevas camionetas, más 10 nuevas camionetas equipadas con los sistemas de control. Esto hace de que nosotros prácticamente no tengamos forma de escapar a generar eso que se dice en las redes, bueno, incluso en algunos medios. Nosotros no tenemos. Si no está todo legal y todo aportado y todo pago y todo al día, nosotros no podemos pisar una balanza, porque en el momento que la pisamos, automáticamente nos genera una multa. Entonces, ellos, bueno, lo dicen, hay un 97% de cumplimiento en ese aspecto y hay un bajísimo número de infracciones. Es decir, que también no andamos excedidos de kilos, que es a razón del 0,001. Significa que también cuidamos la parte vial porque está claro que las infracciones no existen. Ahora, la ministra o las autoridades han insistido en que esto, por lo menos plantea el gobierno, no genera un sobrecosto para las empresas y que no implicaría una gran dificultad en términos de instrumentación. Entonces, ¿por qué, si fuera así, por qué no aceptarlo? Bueno, ahí esto ha llevado en estos días justamente una marcha atrás de parte del ministerio, si se quiere, de esa primer presentación que se realizaron 2 talleres o 3 talleres, uno, si no recuerdo mal, Mercedes, Rocha y Paysandú. Justamente estos problemas se surten en Paysandú posteriormente a que se conozca la cantidad de puntos que tenía la guía y bueno, y lo que iba a ser de entorpecimiento de la jornada diaria del transportista, del chofer. Entonces ahí, obviamente, el ministerio empieza a retroceder y dice, bueno, está bien, es lógico lo que dicen, y en este caso es la ITPC la que pide que justamente achique esa guía. La intergremial. La intergremial, y es la que, en definitiva, pide 4 o 5 puntos que, sinceramente, hoy no he entrado a hacerla como quedó porque no me permite la web. Al estar en modificación, supongo que puede ser eso. Y ahí es donde se empieza a hacer algo un poco más, digamos, más práctico. De todos modos, es como te digo, nosotros entendemos de que esto, ya los controles están. Además, déjame aportarte de que en lo que hace a programar una logística y a ver si quisieran hacerlo, ya existen además controles a nivel de los productores, que es quien nos va a cargar, en este caso, en el grano. Y es que ellos hacen los planes de uso de suelo exigidos por el Ministerio de Ganadería, donde ellos ponen una secuencia de 4, 5 o 10 años de lo que van a plantar, dónde lo van a plantar, georreferenciado y en qué fecha, absolutamente todo. Y por el otro lado, quien recibe eso tiene el registro único de operador, donde además dice qué volumen tiene y bueno, en definitiva los números están. Faltaría, si ellos quieren saber esa dinámica de la carga en ruta, que hoy se lo da a las balanzas, los pórticos, todo el sistema que tiene el ministerio se lo da exacto. Los peajes, no te olvides que, por ejemplo, un viaje de Quebracho, Paysandú a Nueva Palmira, tú pasás 2 peajes, entonces estás sabiendo los tiempos, estás sabiendo los pesos, porque tenés 3 balanzas de pesaje. En definitiva, los controles están. Generar otro control más, que después terminan en sin generar nada de ninguna por donde podamos lograr una eficiencia, porque si, bueno, ponemos un nuevo control, bueno, por lo menos agilizar otra cosa.
las balanzas y ya los pórticos van a tener el volumen generado de la carga. Y bueno, levantar las balanzas y que nosotros podamos hacer, no te olvides que cada vez que llega una balanza hay que parar, frenar a cero. Si hay otro camión adelante, dejarlo pasar, pasás a 5 kilómetros y después retomar. Donde muchas veces por varios kilómetros no podés tomar velocidad por los repechos de la ruta. ¿Qué importancia le das? Hablamos de la informalidad. Vos nos dijiste que entendés que este sistema que promueve el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el gobierno no garantiza que se pueda combatir más efectivamente ese problema en particular. A veces se habla también de otros problemas en este tiempo de crimen organizado, de cargas de por ejemplo, drogas que circulan por distintos lugares del país. Y entonces la seguridad también muchas veces se esgrime como argumento para ir por sistemas de controles actualizados, con implementos tecnológicos distintos a los tradicionales, ¿no? ¿Qué importancia le dan a eso? ¿No es atendible esa mirada? Fue lo primero que las primeras apreciaciones de lo que iba a controlar esta guía justamente era eso, el tránsito de las mercancías, en este caso de droga, que ocurren en los camiones, el lavado de activos. El contrabando se podría agregar también. También el contrabando, iban a controlar la evasión, bueno, ya sea fiscal o de los aportes al BPS. Eso era lo primero que se decía. Y en definitiva también ahí entendemos que, o hasta el momento yo no sé de que en Uruguay justamente se fabrique la droga. La droga no está en Uruguay. Y en definitiva... Uruguay es país de tránsito y acopio, dicen las personas que saben, ¿no? ¿Y cómo entra? ¿No sería mejor controlar frontera seca y agua y dejar tranquilo porque cómo llegan al transportista? Llegan porque en algún lugar los controles no existieron, no fueron los necesariamente cuidadosos y prolijos y la droga ingresa. Ahora, Holtzman, en ese razonamiento, ¿no hay una suerte de deslinde de responsabilidad? Porque yo estoy seguro que la mayoría de la gente que trabaja lo hace honestamente, pero puede haber alguien que maneje un vehículo y traslade, por ejemplo, drogas. Entonces, ¿no habría que hacerse cargo o colaborar con el proceso una vez que el producto por algún lado entró al país? Y bueno, pero es una acusación que se nos viene haciendo a nosotros, que ¿cuántos son los camiones que han agarrado con droga en los últimos 10 años? Ustedes tienen la cifra, yo no la tengo. No, hasta donde yo sé han sido 1 o 2. Después han sido casos de productores, de gente que se sumó al gremio y algún productor rural que cargaron con su mercadería. Entonces acá de vuelta no es el camión, sino quizás quien carga. Por lo menos los casos que han ocurrido. Me acuerdo uno en la zona Nueva Palmira y recuerdo otro que fue en la zona Tacuarembó. Y me acuerdo un cargamento en un viaje de lana, por ejemplo. 3 han sido. De vuelta, el cargador sería en este caso quizás el que debería ser el del control, porque el camión fue utilizado y en esos casos fueron enseguida, quedaron libres los transportistas. Porque... Bueno, hay 2 hipótesis, ¿no? Una es que efectivamente haya pocos camiones que trasladen eso, y la otra es que falten controles, que es lo que teóricamente el gobierno quiere combatir. Bueno, de hecho llegan al puerto. ¿Y entonces? Bueno, hay que saber por dónde. Pero ¿no habrá algunas empresas cómplices? Esa es la pregunta concreta. Pues no digo que no ocurra, hay excepciones, por supuesto. Una última pregunta antes de pasar a otros temas. Está todo lo de los combustibles pendiente que lo quiero abordar. En el programa que nos antecede, Panorama Informativo, habló Tulio Rodríguez, que también forma parte de este movimiento autoconvocado, y él dijo que él no está dispuesto a que en su camión o sus camiones, no recuerdo si habló de uno o más de uno, se use un GPS y haya control satelital. Y yo mientras escuchaba me preguntaba, y las compañeras se lo preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué si la actividad es lícita, cuando hay otros ámbitos de la actividad transportista que lo usan, no podría haber en los camiones? ¿Sabes cómo nosotros entendemos que es como que yo venga a ti y te diga, bueno, a partir de ahora me vas a tener que hacer una guía a todos los que les vendés la publicidad y haces y cuántos minutos de la publicidad y cuánto te pagan por la publicidad? Se entiende que en definitiva nosotros entendemos que esto atenta al comercio, porque además no te olvides que en esa guía de carga van a haber datos del dueño del camión, del chofer y del cargador, si fuera el caso, y que además ya lo tenemos, porque ya lo hacemos. Cada vez, y esto hace muchos años, cada vez que nosotros llegamos a la chacra, el productor hace su remito y pone de quién es la mercadería, obviamente con un remito que ya tiene sus datos. Él incluso pone lo suyo, ponemos el camión, la mercadería que se lleva, el recorrido que va a hacer, la fecha y la firma y la cédula del transportista. Eso ya se hace en papel.
Ahora, ¿cuál es la diferencia de cambiar algo que está funcionando y en definitiva funciona bien? Quiero pasar a los otros puntos del documento, porque el capítulo combustibles es pesado, hay muchas propuestas ahí, es un aspecto muy sensible en cualquier lugar y bueno, también en Uruguay en términos de la marcha de la economía. Resumo, en el segundo punto del documento de 11 propuestas presentadas al presidente Yamandu Orsi, por ejemplo, se habla de apuntar a un precio diferencial y de generar un crédito fiscal por consumo productivo, implementar un régimen de gasoil profesional productivo con un crédito fiscal electrónico por consumo productivo y en el tercer punto, acoto, se habla de ampliar la deducción de IVA en el gasoil. Resumiendo, ¿a qué apunta? El primero de los dos que mencioné, esto de la generación de un crédito fiscal, ¿qué implicaría? ¿Que el sector transportista acceda a un gasoil más económico que el resto de la población? Justamente, nosotros no estamos pidiendo rebaja del gasoil. Lo que estamos diciendo es, hoy el transporte, y en este caso esa franja de abajo, descontamos del IVA, nos hacen una devolución de impuesto del 9,53%. Nosotros lo que decimos ahí es que cuando el combustible empieza a subir, empieza a generar una diferencia porcentualmente más superior a la que tenemos, que es la paramétrica, la tarifa, que crezca ese porcentaje y llegue a 12,7%. En un consumo en el entorno de los 5.000 litros, que es lo que un camión puede consumir o medianamente viajando normalmente en el mes, anda en el entorno de unos 30.000 pesos de crédito fiscal. Que eso nosotros obviamente lo usaríamos para pagar BPS o incluso parte de la DGI. Ahora, ahí hay, o habría una porción de la recaudación del Estado que el Estado no recibiría. Eso tiene un costo, a eso voy. Si tú analizás el porcentaje de empresas que son, obviamente que eso va a ser sobre el consumo, por lo tanto va a ser real, te puedo asegurar que es bastante menor. De todos modos, esa plata, como va a ser en beneficios fiscales, el Estado va a estar con el dinero, digamos, no va a venir a nuestro bolsillo, va a seguir estando dentro de las arcas del gobierno. Ahora, va a ser un papel. Está estimado, está bien, pero hoy ustedes ya cumplen con esas obligaciones por las cuales a futuro tendrían el crédito. Cumplimos por una parte, lo que estamos pidiendo es que haya un 4,25% de diferencia, que es prácticamente mínimo, y que las otras empresas acceden. ¿Está estimado en dinero cuánto sería para el sector específico de ustedes? Lo hicimos por caso de empresa, digamos, no en cuanto al total del crédito fiscal a nivel del gobierno, no. ¿Y qué les dijo el presidente de la República con respecto a esta propuesta? No, él entiende que obviamente quedamos desfasados bueno, obviamente con estas subas de combustible, las tarifas y la forma en que nosotros cobramos esas tarifas, se da cuenta rápidamente, se dio cuenta que es un sector que está realmente afectado, está golpeado. Te quiero agregar que esto no viene de hace un año, esto viene de por lo menos 9 años atrás. Entonces, ahí hay otro punto que es la diferencia de tipo de cambio, que es en definitiva la que ha también hecho retroceder, y en los últimos, sí, ha mejorado un poquito, pero en los últimos, el gobierno anterior, anduvimos en el entorno de un atraso del 30-31%. Sí, en el primer punto ustedes justamente establecen que el tipo de cambio es fundamental para que el valor de la moneda se ajuste de forma natural según la oferta y la demanda del mercado internacional y hablan de libre flotación. Ahora, Uruguay no tiene un régimen de bandas de flotación como tuvo en el pasado. No, pero en definitiva termina siendo controlado. En este caso, vos ves las noticias semanalmente, 500 millones de dólares en letras de regulación monetaria. Quiere decir que está interviniendo el tipo de cambio. Ahí ustedes discrepan con la política del Banco Central de los últimos años. Y bueno, es lo que se viene hablando de hace muchos años, porque es como que yo te diga a ti, de tu sueldo vamos a retener 30% para trasladarlo a este otro lugar. Pasando a otro punto sensible. En el quinto punto, capítulo subsidios, se habla de la eliminación del subsidio cruzado al boleto urbano, derogación o reformulación del aporte del gasoil de carga al fideicomiso para la movilidad sostenible, antes conocido como fideicomiso de administración del boleto, y se propone financiar el boleto urbano con rentas generales o presupuestos departamentales, sino darle más beneficios del sector del transporte de carga, ¿no? Acá me parece que para que se entienda hay que explicar que las empresas de transporte de
personas, pasajeras, ¿no? Empresas de ómnibus, compran el combustible a un costo menor que el resto de la población, debido a la vigencia de un fideicomiso que se financia con una suma que ronda los 3 pesos por cada litro de gasoil que se vende. Con eso se crea un fideicomiso que permite amortiguar subas del boleto cuando hay subas del gasoil. Ese es el resumen. Ese es el resumen, sí. También está lo de ANCAP, que también suma otro porcentaje bastante importante. Ahí hay dos cosas, y es ese punto que tú dijiste. Esas empresas ya tienen descuento en el combustible, esas empresas de transporte. Las de ómnibus. Las de ómnibus. E incluso el precio que tienen, que les llega el combustible a ellos, es antes de la distribución. Entonces quiere decir que tienen un beneficio bastante importante con ese gasoil que utilizan. Pero además, como esto ha ido a privados, por ejemplo, hay una cuenta que pudimos llegar que es del 2008 al 2018, donde esas empresas recibieron $1.000 millones. Hoy ya 18 años de este subsidio, de esa mochila que le han puesto al transporte, que es el que gasta el 70% del combustible. Y eso realmente a nosotros nos parece injusto, que por qué se castiga a ese sector cuando en definitiva todos tendríamos que pensar en el que está en el boleto, en el que va a usar el boleto. Y otra cosa, el subsidio siempre continuó, pero el boleto siguió subiendo. En este periodo de 18 años ha seguido subiendo. Por lo tanto, entendemos que no va al boleto. Ahora, el razonamiento podría ser, si no existiera ese fideicomiso y ese subsidio, hubiera subido más. Podría ser. El tema es que, te vuelvo a repetir, en 18 años y con parte de la flota eléctrica no se pudo solucionar esto. Es más, el consumo se multiplicó por 5 el de combustible. Entonces yo pude llegar al número del 2008 al 2018. Y de ahí para adelante, ¿qué ocurrió? Que se multiplicaron por 5 o por 6 las cargas. Ese consumo creció. Entonces, hoy ¿cuánto le habremos trasladado a esas empresas? Realmente es pesado, y para nosotros parece poco, 3 pesos, pero en definitiva 3 pesos por litro, más lo de ANCAP. Empieza a bajarse más ese beneficio que pedimos. Yo creo que empezamos a hablar de competitividad, que es lo que precisamos. Ustedes tienen un discurso, o por lo menos algunas de las personas voceras de este conjunto de empresas y personas propietarias de las empresas que se han autoconvocado, tienen un discurso que hace mucho hincapié en que son personas trabajadoras. Bueno, las personas que pagan boleto también lo son. No se corre el riesgo de que esta discusión, si se encara mal, termine generando el efecto de que el boleto suba demasiado para quienes precisan y tienen que pagarlo. Bueno, sí. Yo siempre digo, el de a pie yo creo que es el que te termina pagando más impuestos. No se hace la cuenta, pero llegado el momento, justamente ahí nosotros ponemos el tema del IMESI, que en definitiva también podría ir a compensar parte de esos, si se realizan estos cambios. Bueno, si busquemos generarle condiciones para, si querés decirle de alguna manera, socializar el boleto, porque en definitiva hoy se lo estamos cargando a un sector cuando podríamos todos, porque todos mandamos a los hijos a estudiar a Montevideo y todos podemos ayudar al boleto. Esa en definitiva el razonamiento. El IMESI grava a la nafta, no al gasoil. El IMESI grava a la nafta, por eso es que ponemos ese punto, y ahí en definitiva lo que tratamos de hacer es que, bueno, colaboramos acá y podemos generar un beneficio por este lado. Sobre el cierre de la entrevista, el documento que ustedes presentaron, que tiene 11 puntos, se divide entre propuestas para una aplicación rápida y otras que son más de fondo. Por un tema de tiempo no podremos abordar todas, pero yo quiero en el cierre, con la mayor síntesis que podamos, abordar una que a mí me llamó mucho la atención, que es la 10ª, que está dentro del capítulo de las propuestas de largo plazo, que dice desmonopolización parcial asociada a la importación directa del gasoil y lubricantes para autoconsumo de cooperativas y pequeñas y medianas empresas bajo control aduanero. Se ha discutido muchas veces en este país la desmonopolización de la importación de combustibles y ahora ustedes lo vuelven a poner arriba de la mesa. Sí, eso ha ocurrido. Hubo un sello que hizo justamente una importación para dejar un precedente de que se pudo hacer. Recuerdo cuando vinieron los camiones de YPF de Argentina que bueno, fueron para hacer justamente marcar ese precedente. De hecho, se puede hacer. Obviamente no está en posibilidades nuestras esto, porque no tenemos dónde depositarlo, no tenemos la capacidad de compra. Claro, se requiere todo un instrumento logístico, ¿no? Quizás alguien tome el guante
Y la otra, el por qué está allí, es en definitiva de decirle, bueno, capaz que no me puedes dar esto, pero me puedes dar esto. En definitiva, va por ahí que tengan opciones de poder generar un beneficio que en realidad es lo que se precisa en este caso. O sea, pero a ver si entiendo la propuesta, sería la importación a cargo de empresas o gremiales vinculadas al transporte. Y bueno, si este movimiento madurara y se logra, por ejemplo, una cooperativa, perfectamente podría hacerse. Hay un ejemplo que me viene a la cabeza que hace poco estuvo en la discusión política, por allá por Semana de Turismo, creo que fue hace un par de meses. Hubo un problema con el gasoil marino, que es el que usan las embarcaciones de la pesca, sí. Que justamente está por fuera del mercado regulado, sí, con los aumentos de tarifas del combustible que ahora mensualmente se vienen realizando. O sea que allí sí está desmonopolizado, una empresa privada puede importarlo, pero sí, por la vía de los hechos lo hace fundamentalmente ANCAP. Entonces en un momento ANCAP decidió aumentarlo y se generó una discusión y las gremiales o la gremial pesquera dijo, sí, es cierto, nosotros como está desmonopolizado podríamos importar, pero importar y tener lo que vos planteabas recién, la logística es muy difícil, solo lo puede hacer ANCAP. Entonces, ustedes plantean esto, pero después, ¿cómo se podría instrumentar? Lo puede hacer un sello. En el caso de esa prueba que se hizo, fue uno de los sellos que está en plaza y llegando a un acuerdo y diciendo, generamos una cooperativa que son, por decirte algo, 300 camiones con un consumo... y bueno, se llega al precio y se hace la importación. Y ahí me surge una última pregunta. Sí. Dos en una. ¿Qué pasa con los riesgos de contrabando? De que ese combustible que se obtenga más barato termine saliendo del país a países vecinos en los que ahora circunstancialmente el gasoil está más caro que en Uruguay, o con el riesgo de que se termine vendiendo de forma ilegal en el mercado interno. No, bueno, el tema del contrabando ahí sí ya es ya pasaría a ser otro problema, sí, lógicamente eso tendría que tener un control. La trazabilidad de ese combustible, ¿no? Claro, que creo que incluso existe. Casi con seguridad que existe. ¿Cómo es eso? No, de donde se realizan las compras, en este caso ANCAP, o para importar tenés que generar justamente el lugar de compra, los aduaneros y empezar a hacer las importaciones. Federico, para cerrar la entrevista, te pido un resumen de la impresión que te dejó el intercambio con el presidente de la República. Bueno, fue una excelente reunión. Te digo además que no pensábamos que nos iba a llamar él. Nosotros pensábamos o teníamos el convencimiento que nos iba a llamar el Poder Ejecutivo y que estos 11 puntos fueran allí ya darle, digamos, canales a las distintas carteras, porque es economía, es el Ministerio... Otros planteos que le hicimos al Ministerio de Trabajo, el otro es al Ministerio de Ganadería y al Ministerio de Transporte. Por lo tanto, eso no están en el, por eso te lo menciono, que es esa nueva generación de un subgrupo salarial nuevo, que básicamente es para esas empresas que te lo mencionaba hoy. Y el del Ministerio de Ganadería es poder resolver el tema de tarifas, es decir, llamar las partes. Ya existió en el gobierno de Tabaré Vázquez, tuvimos las mesas generadas en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y se hacía, fue el 2017, logramos por primera vez trabajar con una tarifa excelente, te voy a decir, y que nos dejó a todos contentos, pero que bueno, al año siguiente se cayó y ya no la recuperamos. Federico Holzman, transportista, muchas gracias por la visita a la mañana de la diaria. No, por favor, agradecidos somos nosotros como siempre. Seguiremos conversando. Hacemos una breve pausa y llega Mariana Cianelli para el cierre del programa. Presentó Asociación Española. Prevení. Preasociate. Hace 50 años nacía Cambio Gales. Sin más que eso, ser una casa de cambio. Pero las cosas cambiaron, porque nuestros clientes cambiaron. Hoy somos la empresa líder en servicios financieros y ustedes una familia enorme. Cumplimos 50 años y aprendimos que la única manera de crecer era acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales tiene algo para decirte. El cambio te favorece. Gales, 50 años. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy.
Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Cuando pienso en lo importante de estar cerca, no pienso solo en la distancia. Pienso en sentir que si pasa algo, hay alguien ahí. Porque la salud no es algo en lo que pensás todos los días hasta que lo necesitas. Y ahí, la cercanía hace la diferencia. Saber que tenés un sanatorio cerca, que hay una policlínica cerca y que no estás solo. Yo elijo estar cerca. Y por eso elijo a la única mutualista con 5 sanatorios y 50 policlínicas. Si tu cédula termina en 6, afílate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. ...10:57, sonó el timbre, recreo, es un recreo rápido, un recreo de 1 minuto, más corto que los que teníamos en el liceo, que eran de 5 minutos cuando yo empecé el liceo. Cortito y al pie, y con un veredicto luego de los controles del órgano electoral competente. Mariana Cianelli nos dirá qué canción eligió la gente para cerrar este programa. Quiero mostrar, en primer lugar, toda la participación. Aquí están anotadas las... Todo muy prolijo. Todo muy prolijo, las libretas que fueron fiscalizadas por la Corte Electoral. Se retira la delegación, se retira la doctora Piñeirúa. Muchas gracias por participar. José Garchitorena se va también y se va a Klappenbach. Sí, muchas gracias por participar. Les quedan cerca las oficinas de la Corte, están en la Ciudad Vieja, van caminando. También. Capaz que pueden almorzar en el camino. Es verdad, también. Los dejamos almorzar. La canción elegida, la más votada, fue la conocida Al fondo de la red de Mauricio Ubal, una preciosa canción, y quería aportar un datito más en este minuto que tengo. Recomiendo una columna de Ignacio Martínez, la última que salió en La Música Me Llueve, donde hace un repaso de canciones futboleras, y en esa columna Mauricio Ubal cuenta que la inspiración de esta canción fueron los niños que veían el campito jugando al baby fútbol, y que esa inspiración está en el primer verso, ¿no? Por la forma de pararse, y no quiero spoilear más, vayan a ver esa columna que es buenísima, que cuenta un poco sobre esta canción homenaje al fútbol. Claro, que aparte surgió porque hoy es un día con ecos del debut futbolero, por la forma de pararse en el medio de la cancha. Le queda bien a Valverde, a Ugarte, a Bentancur, y ojalá les inspire a hacer un partido completo como fue el segundo tiempo de ayer, el domingo que viene, cuando Uruguay vaya con Cabo Verde. Así, con esta nota futbolera cerramos la mañana de la diaria, y nota futbolera habrá ahí de sobra con Sofía Romano en la segunda mañana que ya se viene. Hasta mañana, Mari. Nos vemos. Que pasen lindo. En el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se le va a ir otra vez, con una moña fugaz o sirviendo una pared. Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso,
cabeza, ganando el pique cortito. No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez. Al zaguero lateral, a mis ojos que no creen. Como quiebra la cintura y la razón y se acomoda